Bueno, queridísimos amigos, estamos a las puertas de un nuevo episodio de Al Oído, esta vez para ya muy finales de diciembre. Se está acabando el año definitivamente, ya pasó la Navidad, pero tenemos mucho que hablar porque hay muchos temas que tratar en este Al Oído, ¿no, Demar? Pues doctor Fernando, muy buenos días a Jair. Y es que este al oído es bien particular porque hoy le vamos a pasar revista a lo que fue el paro criminal que empezó a gestarse el año pasado, en el año 2020, el año 2020, en septiembre, cuando recuerdan ustedes, lamentablemente murió un señor que estaba licorado y se enfrentó a la policía y bueno, un problema grave con él, terminaron al parecer maltratándole y bueno, este sujeto perdió la vida. Y después de ello vino la razón para el supuesto paro y tuvieron a Bogotá sitiada. En aquel momento, para referirnos, y creo que aquí Jair tiene también información al respecto, en aquel momento de dificultades para el país, tuvimos varios hechos para destacar. En medio de esas protestas del 2020, tuvimos 26 protestas en 2 días, 26 protestas que se registraron en Bogotá sobre todo. 37 buses de Transmilenio vandalizados, de los cuales 8 quedaron completamente incinerados. 39 buses del SITP también resultaron afectados, 5 de ellos fueron incinerados. Sobre los heridos se indicó que 55 civiles resultaron heridos y 87 policías recibieron también heridas. Y 56 estaciones policiales afectadas, los CAI, que decidieron quemar supuestamente por lo que había pasado con este ciudadano que se dijo era abogado, pero pues realmente entiendo que era estudiante de derecho y que decidió pues en una riña enfrentarse a la policía y terminó esto en el fatal desenlace que ya todos conocemos. Ese paro se trasladó al 28 de abril después, y en ese 28 de abril empezó la horrible noche. Tuvimos enero, febrero, marzo, tenemos abril, mayo, junio, julio, 4 meses de absoluta casi que anarquía, en las que le solicitábamos a mil voces al presidente Iván Duque que decretara la conmoción interior para detener la ola de violencia, bloqueos y ataques a la fuerza pública. 3 meses fundamentalmente que hacen parte de esas protestas, donde se reportó la muerte de 3 hombres de la Policía Nacional, unos con arma blanca, otros con arma corta y otros con arma larga. Es el balance de un grave paro que dejó más de 1.200 policías heridos, algunos de gravedad por las quemaduras que sufrieron por las bombas Molotov, otros por la explosión de papas bomba prácticamente en sus cabezas, otros por heridas de arma blanca porque los atacaron con machetes, con puñales. Y esto era lo que se vivía día a día, sobre todo en ciudades como Bogotá y Cali. Lo de Cali fue único, donde se vivió bloqueos que paralizaron todo el sector productivo. Vimos cómo inclusive en esos momentos del paro se unía parte de la minga indígena que intentó tomarse algunos urbanizaciones, donde la gente salió desesperada a evitar que entraran, pero vandalizaron los carros de los residentes. Fue realmente una cosa dramática lo que vivió Colombia por aquellos días. Es el peor de los paros que hemos visto en muchísimos años y todavía tenemos estragos de esos paros, todavía los tenemos. Así Y es, el Demar. balance es grande, señor. Estragos que, como bien lo dice, todavía se sienten principalmente en la economía, porque yo estoy seguro que ustedes recuerdan que por ese momento productos como la cubeta de huevos, como la carne, como el pollo, llegaron a incrementar sus precios hasta en un 30% y ahí se quedaron. No volvieron a bajar, no volvieron a bajar, entre otras cosas porque esta minga indígena y bueno, todo este movimiento, todo el paro nacional, patrocinado además por las guerrillas, tenían secuestrado el suroccidente colombiano y no dejaban ingresar ni salir mercancías por Buenaventura. Pero no solo eso, sino las consecuencias que tuvo el paro a nivel político, porque cada una de las demandas, ya lo hablaremos más adelante, pero cada una de las demandas que tenía este paro nacional fueron cumplidas por el gobierno nacional. Sí,
Y la situación de Buenaventura fue una situación más que dolorosa, porque Buenaventura es el principal puerto de Colombia y ni hablar que sea el principal puerto sobre el Pacífico, el principal puerto en todo el país. Y Buenaventura quedó completamente sitiada, bloqueada, y aquello fue Troya. Entonces, eso hay que recordarlo porque ahora son las víctimas. Las víctimas resultaron ser quienes hicieron el paro y quienes condujeron el país a una situación prácticamente insostenible. Mire Hace, usted, doctor Fernando y Yair, las cifras son distintas y vale la pena repasar algunas porque el problema que tenemos nosotros como sociedad es esa memoria a corto plazo. Pasa lo que pasa en Colombia y simplemente lo olvidamos de un día para otro y no nos damos cuenta de la gravedad de lo que nos ha ocurrido ya en el país. Se vandalizaron y saquearon cerca de 491 establecimientos de comercio. Esto pues obviamente llevó a muchos comerciantes a la quiebra total, otros al cierre, otros vieron cómo los vándalos, los terroristas quemaban sus edificios. ¿Recuerdan ustedes el caso del Hotel La Luna, si mal no estoy, en la ciudad de Cali, así es. donde habían dicho que había presencia de la policía y por ese motivo prendieron fuego al hotel y quien lloraba inconsolado, roto su corazón, su vida, era precisamente una persona que se estaba quedando en ese hotel y que trabajó por muchos años en ese sitio y lloraba viendo y pidiendo auxilio, pero ya era imposible porque se había quemado absolutamente todo. 463 oficinas bancarias fueron asaltadas, 445 cajeros automáticos fueron vandalizados, 95 estaciones de servicio fueron destruidas, 136 vehículos particulares sufrieron daños. Eso es parte de ese balance del paro criminal que ciertos sectores de la extrema izquierda dicen que se justificaba en la medida en que se trataba del pueblo cansado y aburrido de los ataques del gobierno por cuenta de una reforma tributaria que nunca fue. Recuerden ustedes que todo desencadenó precisamente después de una reforma tributaria en la que no entendemos en qué estaría pensando el señor ministro Carrasquilla y sus viceministros, donde les pareció muy normal que podía haber una reforma tributaria que planteaba el IVA para algunos productos básicos de la canasta. Recuerdo perfectamente la sal, el azúcar, el chocolate, el café. Y de allí empezó ese paro realmente criminal porque hay dos vidas que tenemos que recordar siempre también. Bueno, tres vidas ahora que lo veo. Recuerdan ustedes una mujer aquí en el sur de Bogotá, un bus le pasó por encima, ¿no? Por supuesto, claro. Unos vándalos que se robaron un bus, bueno, se lo robaron todos los que pudieron, pero se robaron un bus y en el descontrol del aparato pasaron por encima de esta pobre mujer que lo único que estaba haciendo en la vida era esperar que pasara un transporte para poderse ir de una zona que era un campo de batalla entre la fuerza pública y estos vándalos, porque es que no es protesta. Y lo otro fue el caso de la mamá que perdió a su bebé, de hecho contaba Bogotá, donde los de primera línea dijeron que no le dejaban pasar. Y el otro caso fue el de Cali, de Buenaventura, Cali, una bebé que necesitaba respiración artificial, necesitaba un aparato para estar metida allí, porque de otra forma no era posible. La ambulancia es medicada, llegan al punto donde está el bloqueo de primera línea, les dicen a ellos que por favor les dejen pasar, la enfermera les ruega que por favor los deje pasar, que la ambulancia no tiene cómo extraer los equipos para poder pasar a la niña a otro transporte del otro lado del bloqueo y simplemente le dijeron, de malas, usted se queda aquí. Y la De niña Mar, falleció. ¿y qué me dice de los del Portal de las Américas que instalaron una guaya sobre la avenida Cali y terminaron degollando a un motociclista? Esta gente de la primera línea. Es que no solo son los daños materiales, que digamos que son muy graves, por supuesto, pero se recuperan, pero son los daños en términos de vidas humanas y el daño que le causaron a todo el país. Pero recuerden ustedes que es que no solo fueron, digamos, las muertes relacionadas directamente, de manera directa con el paro nacional y con la primera línea, sino también la tercera ola del coronavirus, que cuántas vidas nos cobró. El coronavirus, justo para cuando empezó el paro nacional, mediados de abril,
estaba empezando a subir el número de contagios, ¿no? Y se suponía que de seguir las cosas su curso, según las proyecciones de las autoridades sanitarias, más o menos a mitades de mayo ya se iba a acabar la tercera ola del coronavirus. Resulta que se terminó extendiendo hasta finales de mayo, casi principios de junio. Entonces también las consecuencias que hubo en términos sanitarios para el país en plena pandemia. Es que es una irresponsabilidad y una barbaridad desde donde se le mire. Exacto. Pero ahora resulta que el culpable es la policía, que la policía masacró no sé cuántas personas, y eso lo dice la ONU, que es la promotora de gran parte de estos desórdenes. Así es. A la ONU hay que pasarle cuentas de cobro. Recuerden La ONU ustedes. que no actúa, doctor Fernando, ni sola ni por separado, sino por una petición de la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien pidió esa veeduría o ese estudio de lo que ocurrió, y la verdad uno no logra entender a qué jugamos o a qué juega ella. Hay fiscalía, hay procuraduría, hay defensoría, hay cifras oficiales respecto a de lo que ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, pero no, tenía que traerse el espectáculo de otra parte para poder hacer su anuncio rimbombante y tratar de masacradores a los hombres de la Policía Nacional. Luego, pues recibió un pie de fuerza a mediados del mes de diciembre por parte del ministro de la Defensa, y entonces lo saludaba, pero pues el sentimiento que le queda a un policía al ver que los han tratado de esa forma, yo no sé qué tan positivo pueda llegar a ser, porque la verdad no hay derecho a que los traten de esa manera. Mire ustedes este otro dato. En el segundo trimestre del 2020, el país tuvo una tasa de crecimiento negativa del 15,8%. De hecho, en las pérdidas por el cuenta del paro nacional, esas pérdidas ascendieron a cerca de 180 billones de pesos. 180 billones de pesos. Son pérdidas más grandes que las mismas que dejó la pandemia. Claro, claro, porque bueno, había que sumar unas cosas y otras. Por cuenta de la pandemia, por cuenta de los paros, 1,5 millones de colombianos perdieron sus empleos. Y es que no era posible llegar a ninguna parte. Recuerden ustedes, las principales ciudades habían creado prácticamente líneas invisibles donde no se podía cruzar si los vándalos no daban permiso. Recuerdo perfectamente lo que pasaba en Suba, lo que pasaba en Usme, lo que pasaba en Kennedy y lo que pasaba en gran parte de los sectores de Cali, sobre todo en Puerto Rellena, donde decidieron armar sus propios, que ellos llamaron monumentos a la resistencia, y rebautizar todo lo que pudieron y dominar las calles para impedir que la fuerza pública entrara. Y lo Nuestros otro que hay hombres de que decir, policía, Demar, sí, lo otro que hay que decir respecto a los bloqueos, perdone que lo interrumpa, es que son totalmente estratégicos. Es que esto no fue una acción espontánea como lo quiere hacer ver la izquierda, que el pueblo se levantó en contra de los atropellos del gobierno, de la desigualdad, de bueno, todo ese discurso romántico de los rojos. eh, perdón la expresión, pero es así, no es ese discurso romántico. En realidad, esto fue algo totalmente planeado porque es que atacaron la infraestructura más importante, la infraestructura más crítica del país, volviendo al tema de Buenaventura, pero es que no solo hubo bloqueos en Buenaventura, también hubo bloqueos en Barranquilla, hubo bloqueos en Cartagena, bloquearon las principales calles de Bogotá, bloquearon las principales calles de Cali, bloquearon las principales calles de Medellín, y esto de ninguna manera surge de manera espontánea, sino que fue algo planificado y por supuesto financiado y ya lo hablábamos alguna vez con Alexis López Tapia, este politólogo chileno, el experto en ese tema de la revolución molecular disipada, financiado obviamente por el régimen de Venezuela y por las guerrillas colombianas, por las FARC, por el ELN, incluso por otras organizaciones que no eran guerrilleras, pero que les favorece, por supuesto, que haya una sensación de caos para poder hacer libremente su negocio del narcotráfico, traficar libremente. Bueno, es que es bueno refrescar la memoria porque a la gente se le va olvidando. Entonces ahora cuando hablan de la policía masacradora, es hora de recordar que la policía no masacró a nadie. La policía trató de defender las instituciones, de defender a la gente, de abrirle camino al que lo tenía cerrado,
y obviamente tiene que haber uso de la fuerza, pero la policía no masacró a nadie, la policía de Colombia no masacra, la policía de Colombia es una policía sana, es una policía consagrada, es una policía devota. Eso es lo que es la policía colombiana. Y entonces ahora vienen con el cuento de que masacró no sé cuánta gente tal vez para preparar un nuevo paro, ¿no? Para ambientarlo. ¿Será posible? Claro, es así como empiezan las razones de ellos para armar un nuevo paro, pero le digo una cosa, doctor Fernando, por esta época de final de año, principio del año 2022, pues ahí no se atreven a hacer paro, porque no tiene sentido, porque la gente está o en vacaciones o disminuye el ritmo del trabajo, la gente está en Navidad, ellos están emparrandados, entonces no tiene sentido. El paro es interesante cuando los niños tienen que ir al colegio, es interesante cuando todos tenemos que ir a trabajar, es interesante cuando pueden bloquear las ciudades. En diciembre no tiene sentido y en vacaciones tampoco. Yo no he visto el primer paro, la verdad, no lo recuerdo por lo menos, el primer paro de los sindicalistas de la educación en vacaciones. Nunca. Siempre el paro tiene que ser cuando los niños necesitan ir a estudiar. Dice la Constitución Política que los derechos de los niños prevalecen por encima de cualquier otro derecho de otro ciudadano. Pero pues para ellos no es así. Ellos hacen paro, protestan porque sí y porque no, eh, dejando a cuando menos 8 millones de niños sin educación. Y lo hacen sistemáticamente. De hecho, se supo en medio de esta situación de paro nacional como un señor que fuera dirigente de FECODE se reunía con otros sujetos, estos encapuchados, y les decía que su objetivo era derrotar al Centro Democrático y derrotar a Uribe. Entonces, pero entonces convocaban a la gente y le decían, vamos a marchar por la educación de nuestros hijos. No, no era cierto. Estaban haciendo campaña política en medio de ese paro que alguien calificó muy duro, doctor Fernando Yair, y fue la senadora María Fernanda Cabal que en su momento dijo, no es un paro, es una toma guerrillera. Inclusive recordó en aquel momento ella las palabras de Juan Manuel Santos cuando advertía que si Colombia no le decía sí a la paz con las FARC, volvería la guerra, pero él lo dijo claramente, no cualquier guerra, volverá la guerra urbana. Y estamos en un letargo de mar, porque esto no acaba y también nos advertía Alexis López Tapia sobre este tema. No es que el paro nacional se haya acabado, el paro nacional continúa, pero claro, en fiestas navideñas, vacaciones de principio de año, la gente viajando, pues nadie se va a prestar para ese tipo de dinámicas. Pero lo cierto es que esto continúa y yo le quiero pedir a Cindy, yo preparé un video cortico donde Alexis López nos habla precisamente de que esto es algo que va a continuar sucediendo, que va a continuar pasando, que digamos que no hay un granito. Él mencionaba que en la Revolución Francesa hubo un granito que fue la toma de la Bastilla, derrocaron el rey, surge un nuevo modelo de gobierno, pero en este tipo de revolución molecular disipada no hay un granito, sino que es un proceso de desgaste prolongado en el tiempo. Ni siquiera están interesados en tomar el poder propiamente, porque uno diría, bueno, hay un personaje cuyo apellido empieza por P y termina en etro, que uno diría, bueno, de llegar al poder, esa gente estaría representada por ese personaje. No, en realidad es que no les interesa llegar al poder porque ya el poder lo tienen y lo tienen en la calle y así han logrado cambiar la agenda del gobierno. Incluso ya el mismo presidente Duque se dio en el tema de matrícula cero, el presidente Duque se dio en el tema de la renta básica universal a propósito de la pandemia, creó el ingreso solidario, etcétera. Pero yo quisiera que, Cindy, si nos puedes colaborar con el video de López Tapia, donde él explica por qué esto es algo de largo aliento. No va a detenerse el proceso en Colombia por mucho que el gobierno ceda y conceda. De hecho, busca el modelo, esa lógica que es de consenso y coerción, porque cada vez que el gobierno se siente ya sea a dialogar o a negociar, que lo estaba escuchando respecto a esa pregunta que es muy importante, que se está haciendo, si se negocia o se dialoga, no es relevante para efectos de proceso porque ellos van a seguir incrementando o bien las demandas o bien las protestas. Ahí lo tienen ustedes.
van a seguir en la calle, van a seguir demandando cosas y la pregunta es si el gobierno va a seguir cediendo pues a estas vías de hecho. Yo les comparto lo que les decía hace un minuto respecto a la advertencia del presidente Juan Manuel Santos, de la guerra urbana. Aquí tengo listo el video, solamente es subirme a la plataforma de nuestro programa de la Hora de la Verdad para que escuchemos ese audio y entendamos qué fue lo que dijo Juan Manuel Santos. Aquí está, esto era lo que advertía Santos, presidente. Esa es la verdad, porque tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora. Lo advertía con absoluta claridad, ¿no? Si no se aprueba el acuerdo, volvemos a la guerra, pero a la guerra urbana. Y eso fue lo que nos recetaron durante casi 4 meses de absoluta anarquía. ¿Cómo terminó esta película, doctor Fernando Yair? Terminó porque muchas veces se le insistió al presidente Iván Duque que era urgente que decretara el estado de conmoción interior. No fue posible, algo pasó, alguien le dijo que no, que ese no era el camino y decidió utilizar la asistencia militar para el apoyo de la Policía Nacional en los diferentes municipios y esa fue la única manera en cómo pudimos volver a ver la paz en las calles, porque la gente estaba desahuciada literalmente, no podían tomar transporte público porque los vándalos se lo tomaban, los vándalos secuestraban buses con personas adentro, con usuarios, los vándalos quemaban y pinchaban y rompían buses de Transmilenio, dañaron estaciones, ya la gente no podía ir a la estación más cercana porque ninguna le era cercana, era casi que una cosa milagrosa encontrarse una estación para poder tomar un Transmilenio y de esa forma fueron destruyendo la ciudad y esto, Yair, tiene mucho que ver con lo que nos explicaba en aquel entonces nuestro invitado respecto de la revolución molecular disipada. El primer camino es el caos, la zozobra, copar los espacios, acabar con los sistemas de transporte para que la gente sienta que se quedaron solos y que el Estado no sirve absolutamente para nada. Por fortuna, en este caso, no fue así. Y el siguiente paso parece que es deslegitimar la policía. En este informe de la ONU, que lo tengo aquí, lo publicaron hace casi 2 semanas, el 15 de diciembre, la ONU culpa a la Policía Nacional de 28 de las muertes en el marco del paro nacional. Pero yo quiero contarles acá algo personal y algo pues, que viví, algo vivencial. Yo empecé estudiando ciencias políticas en la Universidad Nacional y yo recuerdo cómo las guerrillas, que acá tienen células urbanas, por supuesto, y en las universidades públicas especialmente, formaban en la Plaza El Che, que en realidad es la Plaza Santander, en la Universidad Nacional, con brazaletes del ELN, y luego salían y con cócteles Molotov encendían. Es que uno lo veía, o sea, lo viví, y eso fue lo que se vio en el paro nacional. Lanzaban cócteles Molotov en contra de los policías y los quemaban vivos. Y entonces, cuando la policía trata de reaccionar de una manera, digamos, proporcional a ese ataque, que no sé, que obviamente el policía no puede sacar un lanzallamas y lanzarles fuego, pero obviamente tiene que repeler ese ataque de alguna manera con toda contundencia, además facultados por la Constitución Nacional, pues que la policía sea víctima de este tipo de ataques y ahora resulte que no, que es que son los culpables, que son los malos del paseo y los que se excedieron en el uso de la fuerza. El exceso en el uso de la fuerza es el caballo de batalla de ahora. De manera que la fuerza hay que medirla, la fuerza hay que tasarla, que ellos hagan lo que les dé la gana. Y ustedes han hecho una descripción dramática y absolutamente objetiva y clara de lo que pasó. Frente a eso, ¿cuál fuerza se utiliza? ¿Cuál es la fuerza proporcionada? La fuerza letal. Porque no hay otra. Pues No hay vean, yo les quiero leer un fragmento de lo que dice ese informe final de relatoría del esclarecimiento de lo que pasó el 9 de septiembre del año 2020. Dice uno de sus puntos lo siguiente, presten mucha atención. Una de las expresiones ciudadanas de indignación
frente a lo ocurrido con Javier Ordóñez en la madrugada del 9 de septiembre fue el uso de la violencia contra bienes públicos y privados, particularmente los que representan a la institución policial, la institucionalidad y el orden. Como consecuencia de esas expresiones, murió atropellada una señora, María del Carmen Biuché, cuando un grupo de personas asaltaron un bus del sistema público, arremetieron en contra de su humanidad y le causaron la muerte. Entonces, esto no fue un homicidio doloso, sino que fue una expresión ciudadana de indignación. No, hágame el favor. Es que la primera parte de la lucha está en las palabras. El uso de las palabras es el camino para justificarlo todo y para destruir toda la posibilidad de la reacción legítima del Estado, que se defiende en parte, pero defiende a los ciudadanos, defiende a la gente. Eso es lo que hace la policía, defender a la gente de las barbaridades de estos malandrines disfrazados de agentes de una subversión que no existe, sino que se toma como tal lo que es el uso brutal de todos los medios de fuerza para destruir el Estado. Esa es la realidad. ¿Y dónde me dejan los reportes de las autoridades que indicaban que efectivamente tanto las FARC, la Marquetalia de Iván Márquez, de Romaña, de Santrich y de alias El Paisa, y los del ELN patrocinaron económicamente las tomas a los CAI y los ataques a la fuerza pública? Ahí Es están que las pruebas. no se lo explica uno de otra manera, Ademar. ¿Cómo va a haber 43 ataques simultáneos en Bogotá, en los CAIs de Bogotá? Eso tiene que ser organizado. Uno entiende que ataquen uno o dos CAIs, digamos, si fuera algo espontáneo, pero 43 CAIs incendiados en una noche en Bogotá. No recuerdo exactamente el día, pero me acuerdo de la cifra exacta. 43 CAIs en una misma noche. Eso no surge de la nada, eso tiene que estar financiado, eso tiene que estar organizado, y los únicos que tienen la capacidad de eso, pues por supuesto, son las guerrillas, las mafias más grandes del mundo, además, los carteles más importantes, que son las FARC y el ELN. Bueno, para recordar, para tenerlo presente, para saber a qué nos enfrentamos y a qué nos enfrentamos en el uso de las palabras cuando resuelve la ONU, que es la que patrocina todos estos movimientos y que es la defensora de todas estas barbaridades. La ONU es el camino para la disolución del país, y es que lo dice la ONU, nada menos que la ONU. Vaya a saber quién es la ONU. La ONU es una partida de malandrines disfrazados de gran organismo internacional. Eso es la ONU. ¿Quién es? Claro, di. No, quería decir que pues la ONU claramente está totalmente permeada, totalmente influenciada por ideólogos de izquierda. ¿O quién es Bachelet? ¿Quién fue Bachelet? Bachelet no es socialista, o sea, es que parece no, y voy a utilizar palabras de un gran amigo de esta casa, que es José Jaime Uzcategui. Él tiene una frase muy cierta, y es que la justicia solo llora por el ojo izquierdo, y la ONU parece que solo llora por el ojo izquierdo. Pero ustedes recordarán, por ejemplo, que a una policía la trataron de violar en un CAI con su bastón, con lo que acá en Colombia creo que llamamos bolillo. La trataron de agredir sexualmente, alguien lo impidió, pero para esa policía no cuenta, porque como porta un uniforme no tiene derechos humanos. Pero entonces el que lanza el cóctel Molotov, el que lanza la piedra, el que quema el bus de Transmilenio, ese sí, no se le puede hacer absolutamente nada, y la policía simplemente tiene que tratar de contener, pero no puede, digamos, interrumpir esa actividad de protesta. Es que es algo que sencillamente no tiene ningún sentido. Bueno, y ahora habrá que esperar cuántos policías van a ser los castigados, los sancionados. ¿Cuántos policías son los que van a perder su cargo? Son los que van a perder su libertad. Son los que van a ser perseguidos brutalmente por quienes están adelantando estas
bien coordinadas acciones destructivas de la sociedad colombiana. En el informe de la ONU se habla de 28 muertes causadas por la policía. Entonces, en principio serían 28 policías, pero con toda seguridad serán mucho más, y serán muchos más, los culparán de más cosas. Ese es el informe de la ONU. Falta esperar los informes de todas estas ONG de izquierda que no demoran en salir para seguir deteriorando la imagen de la fuerza pública colombiana. Bueno, estos son datos para la memoria de quien no quiere perder la memoria, de quien quiere conservarla, de quien quiere saber qué es lo que ha pasado en Colombia, y eso que ha pasado en Colombia va a tener su conclusión en este ataque brutal contra la policía, porque es un ataque brutal el que viene contra la Policía Nacional de Colombia. Bueno, doctor Fernando Yair, y de esta forma terminamos este Al Oído. Al Oído.